Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en la entrevista con Rafael Reyes Arce, especialista en comunicación política en México. Rafa, yo quisiera preguntarte, hemos visto ya algunos spots, hemos visto algunos ejemplos, ¿cómo ha evolucionado la comunicación política y la manera de hacer campañas en México en los últimos 20 años? Que yo veo que esto ha cambiado profundamente. Mira, sin lugar a dudas, sí ha cambiado y esto tiene que ver efectivamente, como comentábamos hace un rato, con cómo la democracia ha venido evolucionando en nuestro país. O sea, no podemos separar la evolución de la comunicación política de la evolución que ha tenido el proceso democrático en nuestro país. Van de la mano, bueno, pues como dicen los especialistas, la democracia es un proceso inacabado, en mayor o en menor medida en muchos países, nunca se acaba de avanzar, nunca se acaba de ir ganando espacio para la ciudadanía y todo eso. En muchos de nuestros países en Latinoamérica, como lo platicamos en estos cursos, en esta maestría que tú estás ya a punto de concluir, Claudia, veíamos que el marketing político, la consultoría política y esta manera de hacer campañas en Latinoamérica ha sido muy variable, en unos países antes, en unos países después, pero a nuestro país, como tú lo dices, llega más o menos en el 88, luego sigue avanzando a partir del 88, pero cuando tiene un parteaguas importante, ¿sí? En materia de campañas es en el 2000. En el 94 ya empezaron a incursionar algunos consultores políticos extranjeros a mostrar nuevas formas de comunicar, y esto, recuerda, lo vimos, hacer una campaña que tuviera como eje central una estrategia, que tuviera mensajes, que tuviera unos segmentos prioritarios, ya no hacer campañas para todos de la misma manera, no se les puede hablar a todos por igual, ni se puede pensar en que tienes que ir a buscar todos los votos, hay que encontrar y hay que ver dónde está ese voto blando o ese voto gelatinoso. O sea, ya viene la incorporación de técnicas del marketing aplicadas a las campañas políticas y entonces empieza a ser diferente la forma de comunicar, ¿sí? Ya hay competencia y hay que buscar quiénes pueden hacer la diferencia entre ganar y perder, ¿sí? Y entonces las palabras de estrategia, de mensaje, de hacer un análisis de fortalezas y debilidades, se convierte en un aspecto importante. Recordemos que en una campaña política, pues se convierte en una lucha de ver cuáles son mis fortalezas y cuáles son tus debilidades, y de que mi adversario vea cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas para contrastar, para ver quién en un momento dado puede ser mejor evaluado por la ciudadanía. Entonces, esta nueva forma de hacer campañas, esta nueva forma de comunicar en procesos electorales, efectivamente ha venido evolucionando, y bueno, pues vimos el domingo pasado que hay cosas sensacionales, vimos luchas muy importantes, vimos que los procesos en las intermedias o en los procesos locales son eso, procesos locales. Ya el hecho de que sean concurrentes no quiere decir que automáticamente se van a ir con un voto lineal todos. O sea, vimos cómo ganaron algunas posiciones los priistas, cómo los perredistas y cómo los panistas ganan posiciones de acuerdo a lo que en un momento dado se conoce como la campaña permanente. Juega un rol muy importante el papel que el gobierno esté desarrollando, qué tan contento o qué tan molesto esté el ciudadano con sus gobernantes, tiene mucho que ver en esto. Ahora, Rafa, comentabas algo, se empieza a dar una competencia que a veces es limpia, a veces se hace a través de todos los medios. Una es la comunicación política, otras son las grandes estrategias que se hacen incluso en tierra, en campo, pero también me llama la atención cómo las estrategias de guerra sucia o campañas negras también surgieron o ya existían, Rafa, y es que no las veíamos. Mira, sin lugar a dudas,
Esta es una pregunta que muy seguido me hacen y lo que yo quiero comentar, a lo mejor no gusta mucho lo que yo comento en este sentido, pero no debemos asustarnos por ese tipo de campañas. Se dan en todo el mundo. Yo no las llamo campañas negras o campañas negativas, yo las llamo campañas de contraste. Siempre y cuando no se digan mentiras, se vale hacer contraste. No se valen algunas cosas y a lo mejor ahí sí tienen razón en llamar guerra sucia o campañas de lodo, que de ninguna manera comulgo con ellas, pero hacer contraste y mostrar las fortalezas de un candidato y mostrar las debilidades de otro candidato, se vale. Como yo les digo, en comunicación de campañas, en comunicación política, el que no se quiera quemar, que no se arrime a la cocina. Lo que no se vale es la guerra de lodo, la guerra sucia, y después que escondan la mano. O sea, mientras sean campañas de contraste, mientras muestren las virtudes y los defectos de los candidatos o las debilidades y las fortalezas, creo que se vale y se vale todo. La verdad es que se han dado durísimo, efectivamente, no solamente en México, en todo el mundo. Vimos en la última elección el año pasado en Estados Unidos entre los dos contendientes y fue durísimo. Pero decías algo muy importante, el papel que juegan ahora los gobiernos, y en esta recta final del programa te quisiera pedir que nos comentaras qué papel juegan ahora en la comunicación los gobiernos. ¿Es parte de la gobernabilidad comunicar bien, comunicar lo que hace un gobierno? Sin duda, mira, dicen los que saben de esto, que gobernar es gobernar y comunicar es comunicar. Y me parece que eso es importante. Pero también actualmente, con todo el avance que hay de las nuevas tecnologías de la información, por supuesto la televisión sigue siendo fundamental, la radio, los medios impresos son fundamentales. Es fundamental para los partidos políticos, para los candidatos, que quienes están en el poder de su partido hagan bien las cosas. Los resultados de una campaña, de un proceso electoral son multifactoriales, pero yo te diría, sin lugar a dudas, mucho tiene que ver, en un gran porcentaje, es el buen resultado, ¿sí?, que quien esté gobernando tenga. Si hay un mal gobierno, es la peor publicidad, el peor marketing que puede haber. Si hay un buen gobierno, es el mejor marketing político que puede haber para el partido de ese gobernante. Sin lugar a dudas, así es. ¿Cuál campaña te acuerdas, por último, Rafa, que sea una campaña desde el gobierno que haya sido muy exitosa? Bueno, ya lo comentábamos, sin lugar a dudas, la campaña de solidaridad tuvo mucho que ver en que el presidente Salinas en su momento haya ganado sus 2 elecciones. Ganó la elección, no la de él como candidato, sino la de él como presidente. La de 91 y la de 94 la ganó el PRI. Otra, bueno, pues a nivel local tenemos que estar consciente que los resultados del PRD en la Ciudad de México tienen mucho que ver con la percepción que los capitalinos tenemos del gobierno de Marcelo Ebrard, y sería un error no reconocer que gran parte del éxito de la campaña de Miguel Ángel Mancera tiene que ver con el buen gobierno y por supuesto con el buen proceso que tiene el doctor Mancera para comunicar. O sea, es muy carismático, comunica muy bien, y si eso se combina con un buen gobierno anteriormente, pues el resultado está una votación histórica para el PRD en la Ciudad de México y para todos sus candidatos. Sin duda, muy interesante. Rafa, yo te pediría que estés cerca de nosotros para poder hacer otros programas sobre este interesantísimo tema. Y ahora que hemos estado recordando, viendo estos videos, viendo estos spots, de alguna manera como del recuerdo, ha sido una oportunidad extraordinaria también para entender cómo comunicar también es vender no solo elecciones, sino también vender un buen gobierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Claudia, gracias a tu público, y nada más recordarles que del marketing político no hace milagros. Si no hay un buen gobierno, si no hay programas, si no hay obras, si no hay servicios, el marketing político y la comunicación política no hacen milagros. Por supuesto. Muchísimas gracias, Rafa. Amigas y amigos, no le cambie, esto es Pulso Fórmula. Continuamos.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.